Muy buenos días. En esta 21ª meditación sobre el Sermón del Monte, me da mucho gusto enviarles a todos ustedes un cordial saludo. Les invito para que pongamos nuestra atención en los versículos 43 al 48 del capítulo 5 del Evangelio de Mateo, en los que tenemos la última de las 6 ilustraciones que nuestro Señor utilizó para explicar su enseñanza respecto a la ley de Dios para el hombre. Y aquí encontramos lo que Jesús dijo respecto al amor hacia los enemigos. Fíjense lo que dice la palabra de nuestro Dios. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan, os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Miren ustedes, en estos versículos tenemos la 6ª ocasión en que nuestro Señor Jesucristo corrige la falsa interpretación de la ley mosaica y contrapone su enseñanza con la de los escribas y fariseos. Vayamos al versículo 43 que dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. En ningún pasaje del Antiguo Testamento encontramos amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esta es una perversión de la ley, ya que reduce deliberadamente la norma del amor, haciendo a un lado las palabras cruciales que dicen cómo amar, es decir, como a ti mismo, lo que se conoce como una norma muy alta. Y además agrega un mandamiento que no está en la Biblia, diciendo, aborrecerás a tu enemigo. Ahora, ¿qué es lo que dijo Jesús al respecto? Versículo 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y aquí tenemos 4 órdenes del Señor que vamos a analizar muy brevemente. La primera, se nos ordena amar a los enemigos. La gente por lo general objeta esto y pregunta, es decir, ¿debemos amar aunque no nos agrade la persona? Y así es, lo que Dios manda es que amemos a la persona, la tratemos como si nos agradara. El amor es más que sentimiento. El amor en el Nuevo Testamento es muy práctico, dice la palabra, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. El amor es activo. Si por consiguiente descubrimos que algunas personas no nos agradan, debemos tratarlas como si nos agradaran. Eso es amar. Es lo que enseña nuestro Señor. Se nos dice en forma positiva que debemos amar a esas personas. Entonces tenemos que amar incluso a nuestros enemigos. ¿Qué más nos ordena Jesús en este pasaje? Dice, fíjense lo que dice, bendecid a los que os maldicen. Esto es algo asombroso, porque cuando oímos palabras duras, ofensivas, todos tenemos la tendencia a enojarnos, a contestar del mismo modo. Y lo que Jesús aquí nos pide es responder con palabras amables a los que nos están ofendiendo, a los que nos están gritando. Es decir, nuestra forma de hablar debe ser con palabras amables en vez de ásperas. En tercer lugar, dice, haced bien a los que os aborrecen, lo cual quiere decir actos de benevolencia a cambio de actos malévolos. Cuando alguien se ha mostrado realmente malévola, cruel con nosotros, no debemos pagar con la misma moneda. Agustín de Hipona dijo, muchos hemos aprendido cómo ofrecer
la otra mejilla, pero no sabemos cómo amar a aquel que las golpeó. Porque debemos ir más allá de la paciencia y servir, más allá de la negativa a devolver el mal, decidir vencer con el bien el mal. Alfred Plummer resolvió las alternativas con una simplicidad admirable. Él dijo, devolver mal por bien es diabólico, devolver bien por bien es humano, pero devolver bien por mal es divino. Y lo que Jesús dijo, haced bien a los que os aborrecen. Nuestro Señor desde luego no solo lo enseñó, Él lo hizo. Porque cuando murió en la cruz, ¿qué fue lo que dijo de los que lo condenaron a la muerte? De los que lo perforaron con clavos sus manos. Sus maravillosas palabras fueron, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero vayamos a la cuarta orden, la última orden que Jesús nos da en este versículo. Jesús dice, orad por los que os ultrajan y os persiguen. En otras palabras, cuando otra persona nos persigue con saña, con enojo, debemos orar por ella. Debemos caer de rodillas, hablar con nosotros mismos antes de hacerlo con Dios. Y en lugar de mostrarnos amargados y duros, en lugar de reaccionar en función del yo, del ego, con el deseo de cobrarnos, de hecho, de vengarnos, debemos recordar que todo lo que hacemos y pensamos está a la vista, está delante de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestro deber para con nuestro prójimo? Ya sea un amigo o un enemigo, debemos amarlo, debemos amarlo. Crisóstomo consideró la responsabilidad de orar por nuestros enemigos como la cumbre más alta y estableció 9 pasos ascendentes para lograrlo, con la intercesión como el lugar más alto. Estos 9 pasos son los siguientes. 1, nosotros mismos no debemos tomar ninguna iniciativa mala. No debemos vengarnos del mal de otro. Debemos callarnos. Debemos sufrir injustamente. Debemos someternos al que hace lo malo aún más allá de lo que demanda. No debemos aborrecerlo. Debemos amarlo. Hacerle el bien. Rogar a Dios por su causa. Miren, los comentaristas modernos también han visto tal intercesión como la cumbre del amor cristiano. Bonhoeffer escribió, esto es lo sumo. En la oración nos ponemos al lado del enemigo. Estamos con él, junto a él. Y lo que es más, a favor de él, delante de Dios. John Stott escribió, si la oración de intercesión es la expresión del amor que tenemos, también es un medio para incrementar nuestro amor. Es imposible orar por alguien sin amarle, e imposible continuar orando por alguien sin descubrir que nuestro amor por él crece y madura. Por tanto, no tenemos que esperar hasta que sintamos algún amor por un enemigo en nuestro corazón antes de orar por él. Tenemos que empezar a hacerlo antes de que seamos conscientes de amarle y descubriremos que nuestro amor se abre primero en botón y luego en flor. Fíjense lo que dicen los versículos 46 y 47. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? También los pecadores no redimidos aman a los que aman a sus padres, a sus hermanos, a su esposa, a sus amigos. Y también los publicanos en aquel entonces, los recaudadores de impuestos, que debido a su extorsión tenían una reputación de codiciosos. Jesús concluyó el versículo en el versículo 48. Fíjense lo que dice. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta es una de las enseñanzas más elevadas que se pueden encontrar. Y todo se refiere a este asunto del amor. Del amor. Miren ustedes, porque somos hijos de Dios, mediante la fe en Jesucristo, y podemos demostrar de quiénes somos hijos,
únicamente cuando mostramos el parecido familiar, únicamente cuando nos convertimos en pacificadores como Él, únicamente cuando amamos con un amor que abarca a todos como el suyo. Haced esto, dice Cristo, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Hay que ser así, dice, y comportarse así. Concluyo. Con este mandato nos damos cuenta mejor de la profundidad de nuestro pecado. No debemos engañarnos. Estos altos ideales revelan nuestra pobreza espiritual. Debemos convencernos de nuestra necesidad de un Salvador. Pero a la vez estos mismos ideales son la misma norma y pauta de nuestro comportamiento como ciudadanos del reino de los cielos. Es la voluntad revelada, expresada de nuestro Salvador. Nos está revelada en su palabra en el pasaje que leímos. Si pudiéramos comenzar a amar así como la Biblia lo dice, el mundo sería muy diferente. Así llegaríamos a una renovación espiritual que afectaría al mundo entero. Ahora bien, por nosotros mismos, por nuestra naturaleza pecaminosa, no podemos amar a nuestros enemigos. Solo podemos obedecer esta orden con la ayuda, la llenura del Espíritu Santo, que como fruto pone en nuestros corazones el amor, el gozo, la paz, la paciencia. Repito los 4 mandatos de nuestro Señor Jesucristo. 1. Amad a vuestros enemigos. 2. Bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen. Y por último, 4. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y entonces seremos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Amén.